ponencia Empleabilidad y Emprendimiento para Jóvenes desde una visión del sector educativo, impartida por el doctor Jorge Castillo Vaquera, titulado en la Sorbona de París, especialista en educación, quien ha trabajado incansablemente por este tema en los diferentes cargos que ha tenido, obteniendo así un liderazgo indiscutible basado en resultados. Jóvenes y seguramente docentes que nos acompañan también. Y bueno, la oportunidad de charlar con ustedes esta mañana en realidad tiene como propósito hablarles un poco del emprendimiento a través de pues, la experiencia profesional que me ha tocado vivir, pero también en términos generales a mí me parece que el emprendimiento es una de las herramientas más importantes en la formación de, de ustedes jóvenes porque les da pues varias opciones de futuro. Creo que es muy importante que ustedes tengan claro que cuando ustedes son emprendedores tienen la posibilidad, por ejemplo, de autoemplearse en un mundo en el que cada vez las opciones laborales se vuelven más complejas. El emprendimiento resulta una opción muy, muy atractiva para desarrollarse. El emprendimiento en principio se refiere a innovación, a hacer cosas nuevas. También está vinculado este concepto a crear nuevas estructuras y mercados más que apoyar a los ya existentes. Se trata, en suma, de que el emprendedor es quien realiza nuevas combinaciones de producción. Hay algunas competencias que me parece fundamentales de desarrollar para vincularse con el emprendimiento. Primero tienen la motivación, eso es muy importante, que es la activación de conductas orientadas a fines y metas definidas por las características propias del individuo. Implica, desde luego, mantener una conducta para alcanzar una meta, es decir, ser disciplinados, ser curiosos, ser tenaces, son algunas de las cualidades que necesita cualquier emprendedor. Ahora bien, la autoeficacia se refiere a evitar situaciones de riesgo superiores a las propias habilidades para afrontarlas. También ahí entra un concepto muy interesante, muy novedoso, que es el de la resiliencia. Yo creo que este tema también que ustedes van a escuchar mucho es muy importante, no solamente para los emprendedores, desde luego, sino en la vida de las personas, para que puedan desarrollarse, para que sean capaces de superar los problemas que se les vayan poniendo enfrente. Y ahora comentaremos también, después de estos conceptos, algunas cosas importantes, relevantes, referentes a la resiliencia. Luego viene el reconocimiento de oportunidades, que considera tres etapas: la percepción o reconocimiento, que es la primera etapa; el descubrimiento o análisis en términos de servicio o de mercado; y también la tercera etapa es la creación del concepto de negocio. Ustedes tienen que identificar efectivamente hacia dónde van a dirigir su emprendimiento. Quizá algunos de ustedes o sus familias tengan algún negocio familiar o un negocio propio, y pónganse a pensar en hacia dónde podrían hacer crecer su negocio con las cualidades personales que ustedes tienen, y también desde luego con lo que la escuela les ha enseñado, porque la escuela finalmente les aporta herramientas que les permiten ir enfrentando diferentes situaciones de la vida cotidiana, eh, digamos, y estar mejor preparados para enfrentarse a ellas. Entonces, la explotación de oportunidades también es importante para cualquier emprendedor.
Es una capacidad para poder responder a los nuevos mercados y a las oportunidades tecnológicas. Por ejemplo, estamos en una época donde la manera como nos estamos comunicando, por ejemplo, para esta charla de esta mañana, se ha vuelto pues una norma en este tiempo. Es decir, que antes pudiéramos haber tenido esta conferencia de manera presencial y ahora en tiempos de la pandemia pues nos obliga desde luego a hacerla a través del Meet, ¿no? A través de una plataforma tecnológica que finalmente nos permite vernos, escucharnos e ir interactuando sin necesidad de tener contacto físico y en algunas ocasiones pues tampoco visual, ¿no? Entonces, pero nos escuchamos y ustedes pueden verme. Esto es parte también de la innovación tecnológica, el que ustedes piensen en qué herramientas necesitan, no sé, por ejemplo, una, una tienda en este momento, pues difícilmente tendrá muchos clientes de manera física. Entonces, lo que han hecho muchos comercios es ofrecer servicios adicionales a los que tenían montados además en plataformas tecnológicas, como puede ser, no sé, ofrecer a través de Rappi, un restaurante, su carta y llevar ahora los productos a las casas de las personas. Y creo que esto les permite pues, incursionar de manera exitosa a un mercado. Si tienen un buen producto, seguramente irá creciendo su demanda y después es muy fácil que ustedes puedan tener un mayor acceso a nuevos mercados. Luego está también la toma de decisiones bajo circunstancias de incertidumbre o condiciones de incertidumbre. Se basa en factores estratégicos, políticos o económicos y en la orientación psicológica del decisor. Yo ahí creo que ustedes tienen muchos elementos dentro de cualquier contexto. Un emprendedor siempre tiene que ser alguien que esté muy atento de las condiciones del entorno, de todo lo que les rodea. Deben de ser muy observadores, como les decía hace un momento, muy curiosos para que puedan desarrollar ustedes o puedan visualizar varias de las oportunidades que tiene pues, la vida en términos generales para sus emprendimientos. Hay una cosa que me gusta mucho del ecosistema emprendedor que se dice que en el emprendimiento o para ser emprendedores, la mejor universidad es la del fracaso y la peor universidad es la del éxito. Y esto es un tema importantísimo y que yo he aprendido justamente de la convivencia cotidiana con emprendedores, de atreverse a fracasar. Lo pongo entrecomillado por una razón muy sencilla. Atreverse a fracasar siempre y cuando el fracaso provenga de la necesidad de intentar o del haber intentado llegar a culminar un proyecto. Imagínense cuando ustedes se ponen a pensar en Elon Musk, que creó la compañía Tesla, que son los autos eléctricos muy famosos y que acaban de lanzar un cohete a la luna de manera privada y lo hicieron de manera exitosa. Ustedes saben cuántos proyectos de países enteros han fracasado y no han podido concretar las misiones a la luna. ¿Cuántas veces se imaginan que Elon Musk habrá intentado modelos de, de vehículos antes de poder llegar al vehículo Tesla que hoy conocemos, que son tan famosos? Por otro lado, podemos pensar también en una personalidad muy célebre y muy citada por todos
emprendedores, que fue el fundador de Apple, Steve Jobs. Steve Jobs, por ejemplo, creó su marca Apple dentro de una cochera y evidentemente, pues al principio ni siquiera se llamaba Macintosh, Mac era Macintosh y fueron proponiendo varios prototipos antes de llegar a la computadora que hoy conocemos, que se diferenció de las plataformas de Microsoft. Las computadoras Mac eran, digamos, eran conocidas por su tipografía y en esa parte consistía su emprendimiento, su innovación, su capacidad de diferenciarse del resto de la competencia. La competencia, desde luego, era Microsoft. Y ustedes conocen esa marca al día de hoy. Hoy producen teléfonos celulares, producen tabletas, producen computadoras, sistemas y plataformas varios y tienen su propia plataforma para desarrollar apps, etcétera. Entonces, creo que el tema del emprendimiento, sin duda, está muy relacionado con esta capacidad de resiliencia, la capacidad para superar los problemas que se nos van planteando cuando uno propone algún proyecto. Si ustedes, por ejemplo, en su escuela piensan hacer, no sé, algún robot en un curso de robótica, alguna propuesta de emprendimiento o de empresa, pues seguramente tendrán varias ideas y ustedes van a probar muchas veces y seguramente van a fracasar varias veces antes de llegar a un desarrollo final. Y esta parte es fundamental porque en la medida en la que ustedes no bajen los brazos hasta que tengan un producto terminado, y que a alguien más le interese, por ejemplo, adquirir, etcétera, ustedes tendrán esa posibilidad de ir aprendiendo. Uno siempre aprende más, grábenselo jóvenes, de los fracasos, más que de los éxitos. Por eso la frase que les comentaba hace un momento, la mejor universidad para un emprendedor es la del fracaso y la peor universidad es la del éxito. En el éxito, pues todo es reconocimiento, todo es felicitaciones, etcétera, y de eso, pues poco se aprende. Evidentemente, todas las personas que llegan a un camino de éxito seguramente pasaron por un aprendizaje largo antes, ¿no? Y los aprendizajes generalmente se desprenden digamos, de los problemas que se nos van planteando a cada uno. Entonces, yo creo que esta parte es muy, muy importante que ustedes la tengan clara. Y déjenme darles algunos datos que desde mi perspectiva permiten pues mejorar las prácticas para fomentar el emprendimiento. Hay que tener en cuenta, de acuerdo con el INEGI, que la estructura empresarial mexicana se caracteriza por una alta concentración de empresas de menor tamaño, ya que, por ejemplo, el 99.8% de todas las empresas en México son micro, pequeñas o medianas. Es falso pensar que uno va a encontrar trabajo más fácil, por ejemplo, en una empresa grande. Las empresas grandes tienen sus espacios muy bien definidos, tienen procesos de contrataciones, desde luego, muy bien establecidos, y en ese sentido es difícil pensar que pueda crecer mucho más para darle cabida pues a toda la necesidad de empleos que tienen los graduados de cualquier institución pública o privada, desde luego. El desarrollo insuficiente de competencias emprendedoras, por eso también, y yo felicito a su tecnológico, porque pues es importantísimo que ustedes se interesen y que las instituciones se interesen
por desarrollar precisamente competencias y habilidades en materia de emprendimiento. Lo que yo les decía es, a través de las competencias y de las habilidades blandas, las competencias transversales, que nos permiten interactuar mejor con nuestro entorno, nosotros vamos teniendo una mejor posibilidad o una mejor perspectiva de futuro. El INEGI también dice que la esperanza de vida promedio de una empresa recién creada en México es de 7.8 años. Ahí viene también lo que les decía, y la esperanza de vida de las empresas depende sin lugar a duda de factores como la marca, la calidad de los productos y servicios, cuestiones administrativas. La administración es fundamental en un proceso de emprendimiento que pretende ser una empresa o convertirse en una empresa, así como la capacidad que tienen ustedes para vender y para planear su crecimiento en el corto, mediano y largo plazo. Sin una estrategia de crecimiento planificado, pues es muy difícil pensar en que se pueda tener éxito. Recuerden que el camino hacia el éxito no es un camino en línea recta, no es un camino sencillo, vaya. Siempre habrá desafíos que se presenten en el camino, siempre tendremos situaciones que nos vayan probando a nosotros como personas, nuestras capacidades para resolver problemas, y también una buena parte de esa capacidad de resolver problemas es personal y otra la pueden desarrollar a partir de las herramientas que las instituciones educativas les proveen. Hay que decir ahora también que cuando nos comparamos, cuando nos vemos en perspectiva comparada, por ejemplo, en Estados Unidos, Alemania o Japón, la tasa de actividad emprendedora de jóvenes entre 18 y 24 años de edad es de alrededor del 12%, y en México es apenas del 6.2%. ¿A qué creen que se deba esta situación? ¿Será un problema gubernamental o creen que es un problema de actitud de nosotros mismos? Esa pregunta se las hago para que la reflexionen, porque no me parece que la gente que viva en Estados Unidos tenga mejores capacidades intelectuales o que sean mucho más creativos que los mexicanos. Cuando vemos cómo resolvemos nosotros situaciones que quizá en algunos otros países parecerían muy difícil de resolver, pues ahí es donde se ve la creatividad. Lo que sí nos falta es una metodología, es mucho más formación seria, en el sentido de que nos hagamos a hábitos disciplinados. Recuerden también que sin disciplina y sin un rigor de trabajo, pues muy difícilmente se alcanzará el éxito, ¿no? Otra cosa que les recomiendo sin lugar a dudas es que lean, que sean curiosos. Hace rato les hablaba de la curiosidad, pero el leer, jóvenes, les abre también un universo de posibilidades, además de que mejora sus condiciones personales. Una persona que lee se distingue de una que no lee, por ejemplo, en la manera de escribir, en la manera de hablar y en la manera de comunicarse con otras personas. ¿Por qué? Porque tiene un léxico mucho más amplio, tiene un vocabulario pues que puede ser especializado, que puede ir cambiando dependiendo de con quién esté hablando, y esas habilidades que se consideran blandas en el ámbito educativo, pues también se desarrollan a partir de la lectura. Entonces, por ejemplo, la Secretaría de Educación Pública, parte de lo que a mí me tocó vivir, desarrolló un modelo de emprendedores para la educación media superior. Ahora quizá haya cambiado,
digamos, el eje que tenía como inicio, pero uno de los programas que se desprendieron de esta idea de la SEP, por lo menos desde el sexenio anterior fue propuesta de esa manera, es el desarrollar el modelo dual. Y el modelo dual no es otra cosa sino un esquema escuela-empresa orientado hacia el aprendizaje, pero un aprendizaje que digamos que se complementa entre espacios reales de trabajo, una parte de la formación académica y la otra dentro de la escuela. Y esto finalmente nos dio algunas herramientas muy interesantes, porque yo tengo comprobado que el mundo del trabajo, jóvenes, les permite madurar para bien, les permite conocer nuevas perspectivas y, por ejemplo, un joven que se enfrenta a las necesidades del mundo laboral, se da cuenta que en su propia currícula de aprendizaje, pues no se tienen conocimientos tan vastos muchas veces, eso nos pasa en todos los sistemas educativos y a todos los niveles, públicos o privados por igual. Las currículas se quedan cortas frente a los desafíos que plantean los mercados laborales. Y en ese sentido, cuando un joven regresa a la escuela después de haberse visto confrontado frente a una necesidad del mundo laboral, por ejemplo, no sé, estoy pensando en algún joven que estudie plásticos, o que estudie administración en cualquiera de sus vertientes. Un joven que estudia plásticos, cuando técnico en plásticos, por ejemplo, yo trabajé en el sistema CONALEP y teníamos una carrera que se llamaba de esa manera, técnico en plásticos. Cuando los jóvenes se iban a las empresas, por ejemplo, pues iban con los conocimientos de la educación media superior, de un segundo, tercero o cuarto semestre de preparatoria, con una formación técnica, pero pues básica, no tenían un desarrollo muy especializado. Y entonces cuando llegan a las empresas se dan cuenta que necesitan saber de física, que necesitan saber matemáticas, que necesitan saber de química. ¿Por qué? Porque cuando llegan a las empresas les dicen, a ver, inyecta este plástico, ustedes saben, ustedes han oído hablar del PET y de los envases que se hacen con PET. Esos envases pues son un plástico inyectado que cobra una forma, pero en ese proceso se requiere, por ejemplo, que ustedes conozcan de resistencia de materiales. Eso puede estar relacionado con física. Que conozcan qué produce la combinación de un elemento químico con otro. Eso es química. Y también necesitan matemáticas para saber a qué presión, matemáticas y física, a qué presión debo inyectar una botella para que no se rompa, para que los materiales que estoy utilizando sean resistentes. Eso lo vimos muchas veces y los jóvenes entonces sujetos a ese tipo de necesidades de conocimientos varios, pues regresan a las escuelas y les piden a sus docentes, a sus maestros, que les enseñen, a ver, profe, necesito conocer la fórmula para inyectar un plástico de tal densidad, con esta fuerza, etcétera, ¿no? Hay muchos conocimientos que se van desprendiendo de esa manera. Y a eso se le llama aprendizaje significativo. Y eso es parte también de lo que les da un modelo de emprendimiento. El emprendimiento finalmente les permite a ustedes alcanzar el aprendizaje significativo, el entender eh, para qué me sirve cualquiera de las materias que en la escuela me enseñan dentro de un mercado laboral, ¿no? Esto es muy importante porque a partir de ahí ustedes empiezan a entender
el verdadero sentido de la formalidad, de la educación formal, ¿no? Hay muchas cosas, desde luego, que se pueden aprender en la práctica. Tenemos gente que ha desarrollado sin mayor instrucción cosas muy importantes, que son emprendedores naturales, ¿no? Que nacen siendo emprendedores. Y hay gente que por más formación que tenga, no necesariamente puede lograr desarrollar emprendimientos. Entonces hay que saber también para qué sirven los, eh, los conocimientos que nosotros vamos adquiriendo a través del tiempo. Otra cosa, ¿cómo debe apoyar la escuela al emprendimiento? Y aquí vienen algunas sugerencias que se hacen en términos generales para esta escuela y para cualquier otra. Las instituciones educativas deben asumirse no únicamente como promotoras de apoyo al emprendimiento, deben también desarrollar técnicas administrativas, estrategias competitivas basadas en alianzas, redes de contacto y vinculación con organizaciones públicas y privadas. Lo que les decía hace rato del modelo dual, pues no podría funcionar si la escuela, por ejemplo, no busca establecer redes de relaciones con empresas en donde los jóvenes que se forman dentro de nuestras escuelas pudieran trabajar. Y también es muy importante establecer vínculos formales que le den seguridad a un joven que está estudiando en lo que se considera un ambiente real de aprendizaje, un espacio laboral destinado al aprendizaje de ustedes mismos. Adicionalmente, desarrollar una educación para el emprendimiento en aras de alcanzar un modelo de eduque para saberse ganar la vida exitosamente debe basarse en el fortalecimiento del modelo de la triple hélice, es decir, donde, por ejemplo, estén vinculados la escuela, puede ser también el gobierno y las empresas. Esto es muy importante que se tenga, claro. Y finalmente, quiero eh, cerrar esta primera parte de mi intervención, porque me gustaría también interactuar con ustedes en preguntas y respuestas con algunos de los aprendizajes que nos ha dejado la pandemia del COVID, ¿no? Que tienen que ver, sin lugar a dudas, con cómo se ha modificado nuestra, nuestra forma de interactuar, tanto entre nosotros como personas, como con... A ver, les voy a presentar una lámina, espero que se vea, ustedes me dirán. Entonces, aquí tienen sectores proclives al emprendimiento. Antes del COVID-19, que es la pandemia que estamos viviendo hoy en día, pensábamos, pues la mayoría de las personas que estamos en educación y que nos interesa el emprendimiento, que los mejores emprendimientos tenían que estar relacionados con software, o sea, con preparación para trabajar con software, con inteligencia artificial, con big data, o sea, bases de datos gigantes, fintech, que es toda la tecnología financiera, por ejemplo, han escuchado hablar de bitcoins, etcétera, PropTech, retail, que son todas las cadenas de distribución, y health, que es todos los servicios de salud que se pueden suministrar a través de dispositivos móviles o a través de apps, agrotech, foodtech, que tiene que ver con el campo y con tecnología de alimentos, y transporte. Después del COVID, no quiere decir que, que esto que dice antes del COVID no sea importante. Tienen, desde luego, son herramientas muy importantes y que tienen toda una perspectiva de futuro interesante. Sin embargo, después de la pandemia y por la lógica en la que tuvimos que entrar todos desde el mes de marzo, en el caso mexicano, hay países que empezaron desde enero, otros en febrero,
y algunos otros en marzo como nosotros. Empezamos a descubrir el valor de la telepresencia, que es lo que estamos haciendo en este momento. Por ejemplo, nosotros en el gobierno del Estado de México llevamos prácticamente 3 meses trabajando desde casa, teniendo videoconferencias diarias mientras estábamos en el semestre lectivo, con temas muy diversos, y cualquiera de sus profesores, seguramente ustedes también han estado sujetos a esta dinámica, y por supuesto que esto implica un trabajo mucho mayor para cada uno de nosotros, porque requiere un esfuerzo de preparación, porque también requiere un esfuerzo de capacitación. No estábamos preparados para estos escenarios. Muy pocas instituciones tenían desarrolladas plataformas para trabajar permanentemente en ellas, como ahora estamos obligados a hacer. La logística de las entregas, lo que les decía hace un rato, Rappi, Uber Eats, los servicios que tiene Didi de transporte de mercancías o de alimentos o de medicinas. Imagínense a una persona que está enferma de COVID y que no puede salir de su hogar, ¿cómo le hace para recibir los medicamentos en su casa? Pues precisamente a través de estos sistemas de entregas, en donde cada vez se sofistican más, cada vez existen más herramientas para poder tener mejores servicios de entrega en casa, y por supuesto mejores sistemas de pago. El Internet de las cosas, los pagos en línea, el marketing digital, la gestión de contenido virtual, las plataformas de oferta y demanda de productos y servicios, el gaming y el streaming, que es parte de streaming, es transmitir en vivo, y el gaming son todos los videojuegos en línea, los servicios de limpieza, el dating virtual y el relacionamiento a distancia. Todos han escuchado hablar de Tinder y de todas estas plataformas. Entonces, en suma, yo les diría que para ser emprendedores hay que desarrollar la curiosidad, hay que tener muy claro el tema de la resiliencia, que no es otra cosa sino la capacidad para superar conflictos, digamos, para que nosotros nos reinventemos. También es importante tener disciplina, ser tenaces, y desde luego yo les diría desarrollar su lado cultural. ¿Por qué? Porque el lado cultural, que está relacionado con todo lo que aprenden y con adquirir nuevos conocimientos en diferentes campos, pues tiene que ver también con el hecho de estar mejor preparados para cualquier desafío que se nos vaya presentando a lo largo de toda la vida. Yo les aseguro que si ustedes empiezan a trabajar más sobre estos aspectos, van a empezar también a vislumbrar o a ver, a identificar nuevas posibilidades, y es un placer charlar esta mañana con ustedes, y estoy a sus órdenes.